Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Estamos de regreso, estamos aquí ya en la mesa de análisis de Línea Directa. Es la primera emisión de este ya jueves 13 de febrero. Y saludamos a nuestros compañeros y la compañera en la mesa. Aquí estamos ya con nuestros compañeros. Estamos acá con Jesús Rojas. Buenos días, Jesús. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para la compañera, para los compañeros y para quienes nos escuchan en Llevavito, Víctor. Ándale. Bien, sí, saludos. Cerquita. Municipio de Navolato, ¿verdad? Así es. Muy bien. Araceli, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y, por supuesto, al equipo. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor, a la mesa, a la producción y hello, estimada audiencia. Armando, buenos días, bienvenido. Buenos días, compañeros de la mesa, chicos de la producción. Buenos días también a toda la gente que nos escucha amablemente aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. Y más allácito de nuestras queridas fronteras, Víctor Torres. nosotros muy agradecidos. Gracias por compartir esta transmisión en vivo con sus contactos. Este tema es auténticamente un polvorín, así, un polvorín en el debate público. Lo traemos a la mesa de nuevo, pues por todo lo que está pasando en el país, la violencia generada por el crimen organizado, el combate al crimen organizado y todo lo que se ha generado a raíz de los enfrentamientos entre cárteles y la guerra interna del cártel de Sinaloa. Usted ya conoce pues hasta las cifras de muertos, desaparecidos, robo de vehículos, todo lo que ha repuntado. Llega de nuevo el debate sobre la legalización de las drogas. Expertos en esta materia, tienen muchos años estudiando el consumo y el tráfico de drogas, consideran, hay dos grupos. Unos consideran que sí es la solución a largo plazo, pero es la solución para terminar con la violencia que genera el tráfico de drogas, la legalización de algunas drogas. Y hay quienes consideran que esto empeoraría la situación, aumentaría el consumo y el número de adictos. Vamos a ver cómo pinta la mesa, vamos a escuchar diferentes opiniones y por supuesto le invitamos a que usted nos ayude también con sus comentarios a través de las redes. Estamos en Facebook, conéctese a Facebook, nos puede dejar su comentario sobre este tema. ¿Es viable en México? ¿Está preparado el país para la legalización de las drogas? Jesús. Bueno, como bien comentas, es un tema bastante polémico, inagotado todavía en la discusión pública porque hay que analizar bastantes variables y la solución como tal no puede llegar como por arte de magia. En principio, decir que efectivamente el mercado de las drogas pues está relacionado con una serie de indicadores delictivos que aumentan, por ejemplo, el homicidio doloso, extorsión, secuestro y un montón, porque la industria criminal como tal tiene bastantes vertientes y bastantes ramas que pues antojan a una primera vista decir que si las legalizas, y aquí es donde empieza el primer debate, cuáles, cuántas y hasta cuánto, ¿no? Podría, al no haber un mercado como tal, sino más bien un proceso de apertura, pues entonces se reduciría la incidencia criminal. Ese es como un planteamiento. El hecho es que no hay una verdad absoluta en esto, hay muchas formas de pensarlo, hay muchas formas de abordarlo. Yo creo que para el caso mexicano, que es el que me tocaría analizar, estaríamos muy lejos siquiera de hacer una propuesta como eso, porque si tenemos en consideración algunos otros referentes, nos daremos cuenta de las grandes diferencias que existen entre los países que han optado por la legalización o digamos, hay algunos, es que hay de todo, hay quienes han permitido, hay quienes han tolerado, ¿no? Hay quienes legalmente está permitido el consumo de cierto tipo de drogas, incluso en algunos lugares públicos, incluso con acceso directo de los gobiernos, y hay otros que simplemente lo permiten, lo toleran y lo dejan, digamos, a criterio de las personas y no lo persiguen como tal. Yo creo que ni en el primero ni en el segundo de las circunstancias nuestro país estaría cercano siquiera a hacer un planteamiento de ese tipo. Ya comentaré por qué. Bien, no les voy a preguntar todavía si están a favor o en contra. Vamos abriendo la mesa con aspectos generales. Araceli. Bueno, legalizar las drogas en México no es una decisión que se pueda tomar
de forma aislada, solos. La legalización de las drogas debe ser una decisión global. En Estados Unidos, por ejemplo, casi la mitad de los 50 estados ya tienen legalizada el tema de la marihuana, pero no la cocaína, la heroína, las metanfetaminas, mucho menos el fentanilo. En México no hemos avanzado ni tan siquiera en el tema de la marihuana. La ministra Olga Sánchez Cordero en su momento se manifestó a favor, ya siendo secretaria de Gobernación, incluso reafirmó esa posición. Sin embargo, pues el presidente en ese entonces, Andrés Manuel López Obrador, nunca subió ese tema a su agenda de gobierno. En este tema siempre se manejó muy conservador. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador prohibió el tema de los vapeadores de tabaco, incluso lo subió a la Constitución política. Eso ya fue pues un exceso. Con el segundo mandato de Donald Trump, la verdad es que el tema de la legalización de las drogas se ve imposible concretarlo. Todos sabemos que la Casa Blanca ha determinado que los cárteles de droga serán considerados como grupos terroristas. Incluso la portada hoy de New York Times pone uno de los cárteles de México, incluidos con Colombia y otros países. En el corto y largo plazo, lo que sí se puede hacer pues es atender el tema con recursos suficientes, con programas serios. El problema de las adicciones es un problema de salud pública. Y en efecto, en México sí tenemos campañas en televisión, en radio, en los medios electrónicos, utilizando los tiempos de gobierno. Pero en todo esto, la verdad es que resulta un poco contradictorio que no hay información sobre el estado actual del consumo de drogas. Hace 2 semanas, precisamente en una mañanera, el secretario de Salud, en este caso del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que la encuesta de adicciones que se levantó a finales del sexenio pasado tuvo fallas metodológicas, que se hizo el compromiso que se iba a hacer una nueva encuesta, que espero que esa sirva, y pues hay que estar al pendiente a ver cuándo la publiquen para saber el estado real de las cosas. ¿Cómo andamos en el país, ¿no? Bien, Juan. Bueno, de entrada voy a hablar con argumentos económicos y sociales. Los sociales los dejo para la segunda parte. Yo sí me adelanto, yo estoy a favor, ¿no? Por mí que la gente... ¿Estás a favor? Sí, por mí que la gente se coma hasta las piedras y se las puede inyectar, que las haga polvito y se las inyecte, mientras no me lo pongan obligatorio, que lo hagan, me vale. Yo siempre he sido un fiel defensor de las libertades individuales, entonces que hagan lo que les pegue la gana. Ahora hablaré desde el punto de vista económico. A ver, nomás para darnos una idea del contexto. México, la economía de México, el PIB de México está entre los 60 billones y 70 billones de pesos. Algunos dicen que hasta 80, 100, depende que utilices como base. Pero vamos cerrándolo en 80 billones de pesos, toda la economía que genera México en un año. Lo que se tiene estimado, entre unas más y otras menos, que el crimen organizado por las drogas, sobre todo el tema de drogas, el tráfico de drogas, genera entre 3 y 4 billones de pesos. Estamos hablando que es menos del 10%, si es 8 sería el 10, 4 sería menos del 5%, más o menos es lo que... Del PIB. Del PIB, de la economía, o sea, sí, de la economía que movería el crimen es eso, 4 billones de pesos, exclusivamente en drogas, ¿no? 3, 4, vamos cerrándolo en 3, que es menos del 4%. Sin embargo, si ya bajamos eso a lo que es el gobierno mexicano, que es la institución encargada de detener esto, el gobierno mexicano cuenta con de 7 a 9 billones de pesos, dependiendo del año que lo revisemos. Estamos diciendo que el crimen organizado tiene un tercio de lo que el gobierno mexicano tiene, según los datos que podemos analizar. Ese es el tamaño del crimen organizado. Mientras el gobierno tiene que gastar en salud, educación y todo, pues el crimen organizado se lleva una tercera parte. Y el gobierno mexicano únicamente destina menos de $500 million de pesos para el tema de seguridad. Entonces no hay manera que puedas hacerlo. O sea, no hay manera que el dinero que destinamos los mexicanos a combatir el crimen, en el tráfico de drogas, y lo que generan las drogas es desproporcionado. No hay tiro, como dicen por ahí. No hay tiro, nos pegan una recia en ese sentido. Y si le sumamos todavía más datos y más crueles, ¿sabes cuánto el gobierno mexicano, Víctor, amigo del auditorio de la mesa, destina a la prevención de drogas? O sea, la prevención de la drogadicción. Menos de 5,000 millones de pesos. Estamos hablando de menos del 1%, menos de medio punto en comparación de lo que genera las drogas. Por donde lo veamos en términos económicos, no es negocio que tengamos las drogas ilegales. No es negocio. Estamos viendo que generan
tienen más dinero los narcotraficantes que lo que destinamos los mexicanos para combatirlos. Bien. Desde ahí, pues ya estamos perdiendo, ¿no? Armando. Bueno, la legalización de las drogas es un tema bastante complejo. O sea, si se le busca por el lado de lo positivo, se le vas a encontrar argumentos y elementos para oponente, o si es por el lado negativo también. Negativo y positivo hay elementos para pensarlo. Pero la realidad es que el uso de las drogas se mueve entre las libertades individuales para su consumo y las consecuencias colectivas que ello implica. O sea, se le puede dar la libertad a una persona, pero de usar una droga peligrosa que altera incluso su sistema nervioso y lo inhibe para cometer delitos. La droga a veces inhibe, te quita el miedo y cometes delitos que no cometerías en tu santo juicio. Entonces, el uso de las drogas sí se podría poner en libertad, pero con una persona en una familia ya altera la relación familiar, la relación social con vecinos y todo lo que conlleva el entorno socioeconómico, sociopolítico, sociocultural. Es muy difícil decir, no, pues que la fume fulano o que use drogas, es su decisión. Sí, pero es una decisión de él que no nada más le va a afectar a él en su organismo, su salud, su comportamiento, sino que va a impactar en la colectividad. O sea, ¿por qué? Porque estamos viviendo en un entorno social en donde convivimos, departimos y pues hay coincidencias en lugares públicos y hasta en el seno familiar podría alterar. Entonces, yo creo que sí es muy difícil, tendría que pensarse muy bien la medida que tendría que adoptar las autoridades, el Poder Legislativo al momento de buscar la legalización de las drogas. Hay drogas letales, como el fentanilo, que se ha acabado con muchísimas vidas en los Estados Unidos, que es el principal mercado que ha encontrado esta droga. Por eso está el gobierno norteamericano ya volteando hacia México y declarándonos terroristas para tratar de evitar que esa droga les llegue a sus paisanos, a su mercado. Entonces, yo creo que sí es muy difícil. En la siguiente intervención pondré algunos puntos esenciales sobre el por qué no estaría de acuerdo. Muy bien. Aquí algunos comentarios. El doctor Balcázar dice, hay estudios publicados en Estados Unidos, específicamente nos habla del estado de Colorado, donde se incrementó el ingreso a unidades de emergencia y de cuidados intensivos de personas que llegaron muy graves cuando se legalizó, por ejemplo, el uso de la marihuana, debido a los accidentes provocados por el consumo de esta droga. Se incrementó más del 70%, está publicado, dice. Antes de equipararnos, si estamos listos, dice, para legalizar este tipo de acciones, debemos, dice, equipararnos primero para la educación y la seguridad. Un poco comentaba Araceli sobre este tema de la información, que no es suficiente en los medios, por ejemplo, en las campañas de gobierno, en fin, y lo que se tiene que hacer, tendría que hacer en las escuelas. Acá también Erika Sánchez se reporta, dice, sobre el tema de los vapeadores, si bien es cierto, sí, ya se legisló la prohibición de la venta y consumo. Extrañamente, de todas las reformas constitucionales no se ha publicado ninguna en el diario oficial de la Federación, por lo que aún no aplica para el país. Gracias. Algunos de los comentarios que están llegando, estamos hablando de si es viable como solución al problema de violencia que ha generado, y también hay que decirlo, pues alto consumo de drogas, la legalización en México. Algunos están a favor, otros están en contra. Yo no he visto sondeos, encuestas recientes sobre esto, pero estaba discutiendo en la Cámara de Senadores, vi una, sí, estaba la mayoría de los mexicanos en contra, ¿no? Sí. Lo aplicas a nivel de población y pues, la gente está en contra. Jesús. Y no está de pensarse distinto, porque a ver, no hay droga buena, ¿no?
todo consumo de estupefacientes te lleva a un estado que no es conveniente. Ni las drogas lícitas son buenas, vamos, dicen las... Aquí tuvimos hace poquito a Irving que está en Sociedad Educadora, y lo que se tiene que prevenir es el consumo, ¿no? Que no consuma, que nadie consuma ningún tipo de enervante porque no está bien, no es algo que te ayude, no es algo que te edifique, no es algo que te transforme en algo positivo. Y más allá de la valoración que pueda hacer una persona así como tal, pues hay estudios también, mira, por ejemplo, las Naciones Unidas en el informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes dice claramente, la legalización del cannabis no ha logrado reducir el consumo de drogas y los mercados ilícitos de narcóticos persisten. Es decir, aún en donde hay países que legalizaron la marihuana, existe el tema del tráfico, no lo terminaron de combatir. El uso de estupefacientes no creo que resuelva. Y además, una cosa que dice el auditorio, y que lo dice con mucha razón, para antes, es decir, porque hay muchos que les encanta compararnos, ¿no? Pero ya lo hicieron en los Países Bajos, ya lo hicieron en Portugal, lo permiten. Y, a ver, lo primero que tendríamos que vernos es la comparación antes, por ejemplo, del nivel de estudios, del acceso a la educación que tienen, de los programas de salud que hay. Es decir, hay una serie de cosas que están antes de pensar en una legalización. Imagínate la legalización en México con el carente sistema de salud, sin información siquiera. La última encuesta nacional sobre adicciones la tuvieron que volver a hacer, porque no tenemos datos específicos respecto a cómo está el consumo de lo que tenemos. No hay centros de atención suficientes, y lo que se está viendo, según el informe de las Naciones Unidas, es que cuando permites la legalización de las drogas, se incrementa su consumo. Y si se incrementa su consumo, tienes a más personas enfermas, porque las drogas, vistas desde esta perspectiva médica, es una enfermedad que afecta socialmente, que afecta a la familia y por supuesto que afecta a la persona. Bien. Yo estoy completamente en contra. Estás en contra. Bueno, ya están dando aquí las definiciones. El debate, les digo, siempre ha generado este tipo de diferencias de opinión, respetables todas las opiniones. Ahorita vamos a ir con más comentarios. Estamos hablando aquí de si es la solución al alto consumo de drogas y la violencia que genera el narcotráfico, la legalización. Alguien nos preguntaba aquí hace un momento, ¿legalizar las drogas es un golpe al crimen organizado? 3 billones de pesos les quitarían. Tú dabas datos económicos. Sí. Bueno, por ese lado, sí. Pero bueno, vamos a regresar con algunos comentarios. Y ¿cuáles son los argumentos a favor? ¿Y cuáles son las razones que esgrimen los que están en contra? Que pues ahí hay que considerar todo esto. Y si el país, si México, con su idiosincrasia, el nivel cultural y económico de la población y la infraestructura de salud que tenemos es la adecuada para esta decisión. Ahí hay varios asuntos que revisar. Bueno, vamos a la pausa en radio, nos quedamos aquí en redes sin comerciales. Estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Directa. Bien, aquí seguimos sin comerciales. Mientras está la pausa en radio, estamos aquí en redes sociales. Araceli, vamos contigo. Bueno, es un tema, como tú bien lo decías al inicio, Víctor, muy polarizado, muy diverso, incluye filosofías de vida, tema de valores. Incluso hay quienes sugieren que regular este mercado reduciría la violencia y generaría pues, mayores ingresos fiscales, además de los ingresos por impuestos, permitiría un enfoque más eficiente en salud pública. Sin embargo, también hay miedos, hay temores de un posible aumento de consumo porque para los menores pues se irían al mercado ilegal. Hay países como Canadá, Uruguay, algunos estados de Estados Unidos que tienen la regulación, pues sí ha reducido el poder de mercados ilegales. Y el Estado controla la producción, la venta, en ese caso pues los ingresos ya no se van a los grupos criminales, tal como lo decía mi compañero Juan, y ello también reduce o debilita la capacidad operativa. También en cuanto al impacto fiscal y el económico, pues hubiera una regulación, hubiera empleo, hubiera recaudación de impuestos. Un ejemplo, en el año 2022 en Estados Unidos, los impuestos recaudados por cannabis superaron los 3.700 millones de dólares. En el caso de México, si se etiqueta, esto pudiera ser destinado a temas de salud, a temas de educación. Solamente etiquetarlos para poder garantizar que vayan a política pública. ¿Sí? ¿Quién fue el presidente que se declaró a favor de la legalización de la marihuana?
Fox y Vicente Calderón, Fox. pero ya que no lo son, o sea, por eso ni les creo, bola de... Pero Fox abiertamente. Sí, incluso. pero cuando fue presidente dijo que no, hombre, entonces es un demagogo como cualquier otro. Entonces, cuando fue presidente no lo hizo, le tomaron los bigotitos y la lengüita. Entonces, yo Pues, nunca voy a... respeto para el compañero Fox. Pues a ver, eso es una lengua larga. Tuviste la oportunidad y lo hiciste. Y no luego lo hizo. Y no lo hizo, sácate, quítate, o sea, Es un vete. negocio con la marihuana, ¿verdad? Sí, entonces, pero cuando tuviste la oportunidad no lo hiciste, entonces para mí representa eso nada. Nada, su valor, la palabra de en ese tema, Fox para mí no merece nada. Demagogia. Porque cuando pudo hacerlo no lo hizo, entonces sácate. Ahora, dinerito, hablando más de ahorita regreso a la parte social, regresando. Dinerito, el sistema de salud mexicano tiene 1 billón de pesos, es lo que tiene el sistema de salud mexicano. Si el mercado de drogas está generando 4 billones de pesos en México, híjole, imagínense duplicar el sistema de salud de un año a otro nada más con eso. Pero ¿cómo sabes que va ese dinero directamente a la salud? A ver. Si explícanos. está recaudando, si ese negocio está generando 4 billones de pesos, hay estudios, y que se los comparto, donde dicen que ese mercado pudiera irse al menos el 25% en recaudación de impuestos. Ahorita, Araceli Bravo, ¿cuánto generó la marihuana, Araceli, en impuestos? 3.700 millones de dólares, pero solo por cannabis, ¿no? Exactamente, o sea, ahí está un ejemplo de clarito que sí se puede generar ese billón de pesos. Ese billón de pesos, Impuestos. a ver, si lo ponemos en la ley y estamos diciendo que es contra las drogas y todo, entonces decir, lo que se recaude de las drogas va a ir dirigido al sector salud. ¿En qué país? A ver, dame oportunidad En Estados más. Unidos. El país A ver. más drogadicto del A mundo. ver. Cannabis nomás, ¿no? Armando, vamos contigo. Sí, Juan, pero al momento que se legalice la droga va a dejar de ser negocio. No es cierto. Va a dejar de ser negocio. En el mercado no va a ser lo mismo. A ver, ¿cuánto ¿Quién va a gen- querer invertir Armando, millones de pesos? ¿cuánto generó el alcohol y el tabaco en impuestos? No tengo el dato. para Yo no sí lo echarte tengo. mentira. ¿Cuál es el Y son país? drogas Pero legales. déjame decir, bueno, déjame Son argumento. drogas legales, ¿no? Adelante, hermano. Claro, Sí. no es mi argumento en ese sentido. Venga. O sea, todo mercado, pues toda producción tiene su mercado. Para producir marihuana, para traer cocaína desde Colombia, que es donde más en Perú, donde se produce el traslado, el tráfico y todo, y venta hasta llegar al consumidor, es una gran inversión. O sea, si la liberas, pues no te va a generar esa derrama que A ver, estás hablando. no estoy ya dando bien importante. Bueno, No estoy dando ¿Sabes opiniones, cuál es el- estoy dando datos. Es que esto es bien importante. Yo también. Espera un segundo, es que falta dar la vuelta. Que... nada bueno, más, pues no terminé, pero adelante. No Jesús. puedes sacar datos de un mercado ilegal comparándolo con un mercado legal, evidentemente eso lo cambia todo. Y la otra Muy bien. cosa, Ahí vamos. Estamos de regreso en la mesa, se puso candente en el corte comercial en radio. El debate siempre ha sido así con el tema de la legalización de las drogas. Vamos a hacer una cosa, vamos más breves para darle 2 vueltas a la mesa. ¿Sí? Nos quedamos contigo, Araceli. Bueno, yo hablaba en el corte de la importancia de que en caso de legalizarse en México se etiquetaran y que fueran enfocados a salud o a educación. A mí me parece importante destacar que hay países que lo han etiquetado en cuanto al uso medicinal. Por ejemplo, Suiza y Portugal tratan el consumo como un problema de salud pública en lugar de criminal, y ello les ha generado reducción de enfermedades relacionadas y sobredosis. Ahora bien, países como España, Argentina, Chile, Italia, Reino Unido, Nueva Zelanda, entre otros, cuentan con leyes que habilitan el uso medicinal de estos productos obtenidos de la planta Cannabis sativa. El primer país en legalizar la marihuana para todo tipo de uso fue Uruguay en el 2013. Ahora bien, hay argumentos por parte de especialistas que incluso dicen que el protocolo de la Organización de las Naciones Unidas es el argumento de mayor peso, porque dice que solo la ONU podría formalizar la legalización de las drogas. Y para que esto suceda, pues la ONU agrupa cerca de 160 países, algunos tienen derecho de veto y están en contra, como es el caso de Estados Unidos. A ver, aquí el doctor Valcárcel se metió al debate. Dice, el humano siempre busca lo prohibido. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, no sé. Cuando prohíbes En algo algunos es cuando lo haces más atractivo. ¿Sí estamos de acuerdo? Planteado así. Digo, hay excepciones como en todo, ¿no? Dice, se legaliza la marihuana y al rato van a buscar legalizar la cocaína y posteriormente pues van a legalizar el fentanilo. Así como ha funcionado sociológicamente la humanidad. Evidentemente, Juan Carlos Balcázar está en contra, está claro, ¿no? Y bueno, son respetadas las opiniones. Vamos contigo, Juan. Yo sigo, no he podido entrar a lo social, pero seguiré en lo económico. A ver, otra vez insisto, no estoy dando opiniones, estoy dando datos de estudios del repositorio
publicado en el 2023 del Colegio de México, que habla sobre lo que el mercado de drogas para México generaría en caso de ser legal. Todas las drogas, no hace excepción, todas generaría $1 billón extras en impuestos. No es una opinión mía, son estudios hechos por el Colegio de México y otras, repito. Muy bien. A ver, eso ya está. Claro. Y dicen, entonces, imagínense $1 billoncito más al sector salud. Y me dicen, ¿por qué el sector salud? Pues si vamos a legalizarlo, pongamos ahí un apartado de la Constitución. Todo lo que se recaude tendría que ir al sector salud. En estos momentos, el Estado mexicano, para el tema de prevención de drogas, está dando $5,000 millones. No es nada. Son peanuts, dirían los norteamericanos. Ni siquiera peanuts llega a polvo de peanuts. Entonces, lo que tenemos que hacer, repito, si la vamos a legalizar desde el punto de vista económico, lo que estamos destinando a seguridad, que es $500 millones, para el tema de la prevención de drogas, sería mucho mayor el impacto meter $1 billón a la prevención de drogas que meterle $500 mil millones, sí, al combate que tenemos ahorita, que evidentemente ha fracasado. Y ayer en esta mesa se decía, si lo que tenemos hoy fracasa, pues ¿por qué no investigarlo? Fue otro argumento, yo no lo utilicé, pero lo utilizaron. Este modelo que tenemos fracasó. ¿Por qué no explorar otro? Bien. ¿Por qué no explorarlo? Armando. Para todo tipo de mercado se requiere oferta y demanda. Si se libera la droga, va a estar al alcance de que cualquiera la quiera producir. Pero si el mercado va a caer, lógicamente. ¿Por qué? Porque la oferta va a ser muy grande. Entonces, ¿quién se va a dedicar a producir o sembrar marihuana? Si sabes, sí, en algunos estados, en Estados Unidos ya se legalizó, pero si sabes que tu mercado va a caer, ¿por qué? Porque cualquiera la va a poder sembrar, incluso los consumidores. Entonces, ahí sí no coincido con los expertos que dicen que a través de los impuestos se generaría ese dinero. Pero también, si nos vamos a la legalización de las drogas, a ver qué pasa con los medicamentos controlados. Son legales, son drogas, los antidepresivos y los somníferos, que de acuerdo a estudiosos de la materia son altamente nocivos para la salud, son más adictivos, incluso crean más dependencia que algunas drogas como la marihuana, por ejemplo. Entonces ahí están. ¿Y qué pasa con la prohibición en las farmacias? Que lo que te origina es un mayor costo y molestia para un enfermo. Se te enferma, lo requieres un medicamento de estos por un enfermo que tengas en casa, un antidepresivo, un somnífero, lo que tú quieras. Y si no tienes a la mano un doctor que te dé la receta, pues no la vas a poder conseguir. A menos que tengas que ir a una consulta y te va a costar la consulta para que te den la receta. Entonces, tiene sus remores. Ahora, el uso de las drogas sería, para mí, la legalización como poner al alcance de cualquier persona una droga. Tú estás en contra, evidentemente. Completamente en contra. Bien. Jesús. A ver, nada más, es que si solo lo ves en términos económicos, sí está bien complicado, porque mira, el gran problema de Estados Unidos es la adicción a las drogas. Es uno de los principales consumidores del mundo. Y ciertamente tienen permitida la marihuana en algunos estados. ¿Y qué crees? El 80% de las personas que consumen cualquier otro tipo de droga, ¿con cuál crees que empezaron? Con la marihuana y el la alcohol. Marihuana, ¿no? Sí. De las ilegales que estaban, pues, ¿no? Droga de inicio, sí. Entonces, las drogas de inicio generan un gran problema. No hay droga buena. No hay quien, es que esta droga es buena, esta no es tan naturalita. No te hace daño, dicen. No te hace daño, no pasa nada. No, ¿cómo no? También está probado que generan un gran problema personal las drogas. Pero bueno, entonces si te pones a comprar, hoy Estados Unidos está metido en una crisis de adictos en donde como el 80% de ellos comenzaron el uso o el consumo de drogas a través de la marihuana, que en algunos lugares está permitido. Y ahora, pues no nos vayamos, está bien, creo que es cierto, no hay que irnos con las opiniones nada más, pero si el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU te dice que no se ha logrado reducir el consumo con la legalización y que de todas maneras prevalece el crimen organizado en aquellos países donde tienen legalizado el consumo, pues entonces pues como que los datos van en contrasentido a la realidad que expone un organismo internacional como las Naciones Unidas, ¿no? Eso por un lado. Sí. Y por el último, nada más para pensarlo de esta manera, creo que lejos de pensar que las drogas pudieran ser algo positivo para la sociedad, creo que estamos
pensando más bien lo negativo que es. Y la legalización como tal Sí. ni disminuye el consumo, al contrario, en la mayoría de los casos aumenta el consumo de las mismas. Entonces, pues permitir algo que luego te va a traer una gran complejidad social, creo que estaría como en contrasentido querer solucionar lo malo con algo más malo. Por ejemplo, aquí nos comentan en Facebook, y voy contigo, Araceli, legalizar, dice la droga, el consumo de marihuana, concretamente, que es el tema que se ha estado discutiendo, pues prácticamente estaría en pañales si consideramos el tipo de droga que se consume ahora, las drogas químicas. Hay quienes consideran, ahorita lo comentaba Jesús, que no te hace tanto daño comparado, en el caso de la marihuana, con otras drogas. Y efectivamente, tendrán razón, pero tampoco es bueno el consumo de marihuana. Hay que ver nada más los efectos y todo lo que genera. Y como droga de inicio, decías, Totalmente. los especialistas lo han reiterado. Debutas O sea, con marihuana y acabas con... ¿Quién sabe qué, no? Pues sí, exactamente, sí. Vamos contigo, Araceli. Bueno, yo quiero retomar el informe mundial sobre drogas 2023 de Naciones Unidas, donde especifica que se debe de priorizar la salud pública en la regulación del uso médico de drogas controladas, y hace mucho hincapié en que si va a haber marcos regulatorios, estos marcos regulatorios deben estar bien diseñados. ¿Y cómo es que estén bien diseñados? Que haya una investigación con cuestiones metodológicas bien alineadas que den como resultado el tema del beneficio a la salud pública. Ahora bien, me encontré un estudio de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión del 2024, donde precisamente habla del tema de la legalización de las sustancias nocivas. Dice que es un tema controversial, es un tema polarizado, que en el caso mexicano es todavía mayor, es complejo, y habla de que el legalizar este tipo de sustancias resulta en un problema colectivo. Si muchas personas llegan a consumir estas sustancias que alteran el funcionamiento del organismo regular, toda la sociedad pagaría las consecuencias de su libre consumo. Más accidentes de tránsito, porque estas drogas distorsionan las percepciones sensoriales. Se cometerían más crímenes porque también las drogas reducen las inhibiciones, y los hospitales estarían más llenos por el tema de sobredosis. También menciona este informe que diferentes estudios han hallado que hay sustancias legales también, que los antidepresivos, que algunos somníferos generan también mayores impactos que otras que son ilegales. Este es un debate continuo, es lo que menciona, no hay soluciones claras a la vista, y que pensar que el narcotráfico se esfumaría con solo legalizar algunas drogas, que parece una fantasía, es lo que concluye este informe. Y también dice que los miembros ya se han diversificado en otras industrias como trata de blanca, piratería y tráfico de migrantes. Entonces es un debate complejo, polarizado, y volvemos. ¿Cuál es lo que más le conviene al caso México? Ese es el tema, esa es la gran pregunta, Juan. Yo hago un planteamiento retórico que solamente se podrá saber, hay estudios, pero pues no creen los expertos, pero bueno, hay estudios. Todas las vidas valen lo mismo, ¿verdad? Digo, Claro, ¿verdad? claro, Okay. sí. Pongo este planteamiento rápido. Imagínense que legalizando las drogas, ¿cuántos asesinatos hay en México al día? Perdón, al año. ¿No se acuerdan? Más o menos 20,000, 30,000 al año. Pues sí, 20,000. Ok, 20,000 Sí. al año, ¿no? Sí, 20,000 asesinatos al año. Imaginemos que legalizando las drogas, en lugar de 20,000, se nos mueren 10,000 personas por sobredosis al año, por legalizar drogas, por sobredosis, por lo que sea. ¿Sería una buena decisión o no eso? De entrada estás ahorrándote 10,000 vidas al año, ¿no? Salvando 10,000 vidas, ¿no? Obviamente vamos a tener otro problema de menor cantidad, pero es otro problema y se generarán otros. Pues es la disyuntiva. Si legalizar las drogas te va a permitir salvar 10,000 vidas, sí, se te va a disparar el número de sobredosis muertos, pero se te va a bajar los asesinatos, ¿tomarías esa decisión? Bien, Pues yo creo que esa es la disyuntiva, ese ¿no? es otro argumento importante. Bien. Armando, vamos contigo, cerramos. Para mí, la legalización de las drogas, para la legalización de las drogas habría que tomar muy en cuenta el impacto a la salud y la seguridad pública, la seguridad social, antes que nada, antes que el impacto económico, por muy atractivo que pudiera representar para las finanzas de un país, para el PIB, para todo lo que implicaría recaudación fiscal. La salud está por encima de cualquier otra situación, y no se puede pensar en que vamos a legalizarla porque va a la recaudación, va a generar la fuga de dinero, el lavado de dinero, todo eso. Lo económico es para mí aparte, primero la salud.
y si, como dice Juan, se ahorran, no vamos a ahorrar 10,000 muertos, pues bueno, ahí está el reto del gobierno, la estrategia de seguridad para implementar políticas públicas que en verdad inhiban el delito junto con el consumo de las drogas. Bien. Para no decir que vamos a ahorrarnos 10,000 muertos. Bueno, es muy temeraria la cifra que Juan, aunque tiene sus elementos para exponerla, pero no estoy de acuerdo. 30 segundos, Jesús. Pues es que si lo reflexionas no te lo ahorras, porque la presencia de droga en los elementos o las personas que han cometido crímenes es altísimo. Las peores felonías que se han cometido en Estados Unidos, por ejemplo, en el atentado contra menores y eso, hay consumo de drogas en ello. La violencia familiar que vemos desafortunadamente en nuestro país tiene también un vínculo con el uso de sustancias pues, psicotrópicas o que pueden también dañar la percepción y distorsionan la realidad de las personas. En el municipio de Ahoma ya vimos lo que hizo una persona que estaba fuera de sus cabales por el uso de drogas, que se fue contra su hija, su esposa y su suegra. Por lo mismo, es decir, las drogas definitivamente dañan. Ahora, pues no nada más se trata de verlo. Al final los expertos, pues cada quien va a leer a los que quiere, porque hay informes muy importantes que dicen que las drogas destruyen y que las drogas no son el camino, la legalización no es el camino, como habrá otros que sí. Para todos hay sus científicos. Cerramos, Araceli, 30 segundos. Bueno, pues la pregunta final sería ¿qué modelo es mejor para México? Si la legalización de las drogas es una posible solución, pues va a depender de la capacidad del Estado para regular, para prevenir los riesgos y para mitigar los impactos negativos. A favor pueden estar la recaudación de impuestos, en contra puede estar el mayor consumo, la eficaz regulación. Entonces, ¿Y tú estás a favor? Sí. A ver, ya en el nos uso vamos. medicinal. Sí. Ya nos vamos. Nomás mayor recaudación de impuestos y menos muertos pudiera ser. Bueno, Entonces, como vemos, así como se discute en esta mesa, así se ha discutido durante Pues sí, muchos años en diferentes... décadas. Sí, tiene décadas esto. No es una solución sencilla, estamos de acuerdo en eso. No es una solución sencilla para donde se haga este país. Sí, se legaliza o no se legaliza, tiene Y consecuencias. que puede funcionar en algunas circunstancias o perjudicar en otras. Dependerá también. cómo se implemente en el país. Vamos a ver hacia dónde avanza este debate. Gracias, Armando. Gracias, Juan, Jesús, Araceli. A todo el equipo, a toda la producción, muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Mochomos presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.